sobre lo que nos corresponde. Amén. Señor, tu pueblo se pone delante de ti, nosotros nos ponemos ante ti, amado Cristo, y te suplicamos, auxílianos para poder dar una palabra que sea lo correcto para tu pueblo, Dios. Ayúdanos, te lo ruego, y manifiéstate con misericordia. Y te ruego, Dios, derrama de tu misericordia en cada uno de los que estamos en este lugar. En tus manos nos ponemos y te ruego, cúbrenos con tu sangre, Dios amado. Amén, amén. Mira, hermano, Proverbios 4:33 es el texto que tenemos como base. Específicamente, este dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Es la Biblia 60. Las Américas dice que de él brotan los manantiales de la vida. La Biblia Martín Nieto dice, brotan las fuentes de la vida. El punto básico es que, mire, una dice, guarda tu corazón, la otra dice, vigila tu corazón. Y yo de eso le quiero platicar, porque mire, eso es lo que le quiero platicar en esta oportunidad. Le puse el título de cambio corazón. Porque fíjese, hermano, que hay un aspecto importante. Mire, hace días, el domingo por la noche, el apóstol se puso a hablar específicamente parte de la vivencia que él tuvo, incluso no sé si usted lo escuchó cuando habló de la transfusión de sangre que le hicieron y cómo él había vencido en su alma alguna serie de cuestiones, pero esa transfusión precisamente le volvió a generar una serie de dificultades. Por ejemplo, le digo, el hecho de que hay personas que en algún momento, hermano, usted ya venció varias. Usted ya las venció, pero le repito, por ejemplo, usted se recuerda, los testigos de Jehová no aceptan transfusión de sangre. Ellos, si están conscientes, la rechazan. Aunque mi amigo que era médico, que era del Hospital General, me decía, mira, decía, ¿sabe alguien que es de los testigos? Ni le preguntan, primero le meten y ni le cuentan, porque era para salvar su vida. Fíjese, los médicos así lo hacen ya, porque saben que por aspectos religiosos lo hacen ellos. La Biblia dice precisamente en el Antiguo Testamento que la vida está en la sangre, pero ese es el aspecto de alma. Les repito, eso sería un tema que creo que vamos a tener que considerar más adelante sobre la sangre. Pero mire, hermano, lo que yo creo y lo que debo de explicarle precisamente es el hecho de que, como él decía, mire, vino él una transfusión y trae un impacto en la vida de alguien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que, mire, hermano, por ejemplo, viene usted, vengo yo, y nosotros tenemos algo que es fundamental. Bueno, todo ser humano lo tiene, es lo que conocemos como la conciencia. La conciencia prácticamente es la puerta que le cierra al enemigo cualquier tipo de pensamientos o dardos que quieran llegar y que lo quieran desviar. Por ejemplo, mire, una persona, sea o no sea cristiano, y le dicen tires el tercer nivel de cabeza hacia abajo. Si está consciente, jamás se va a atrever. Pero dígale usted a un tipo que anda drogado o borracho, a ver si usted puede manejar a 100 por hora esa moto. Ni 2 veces le dice que sí. De veras, hermano, porque le bajaron el nivel de conciencia, él ya no mide los riesgos. Y entonces, mire, uno de los problemas que la gente tiene precisamente en ese sentido está de que usted tiene que cuidar, le repito, el corazón, porque mire, hay una serie de cuestiones que es importante evaluar. Por ejemplo, la Biblia habla de eso, de que efectivamente dice los pensamientos, dice aquí, porque mis pensamientos me hacen responder a causa de mi inquietud interior. Así dice la Biblia de las Américas. La textual dice, a causa de la agitación que hay en mí. Y dice, porque no puedo dominar mi excitación. ¿Qué es lo que pasa? Viene esa persona y tiene algo en su interior que le está generando una serie de conflictos. Se recuerda que el apóstol Pablo hablaba en Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, de una serie de cuestiones como esas. Y es el hecho precisamente de que vienen ellos. Y lo que está ocurriendo es que él dice, bueno, ahorita yo estoy atrapado por el hombre, por ¿cómo se llama? El cuerpo de pecado. Y Romanos 6 dice que hay que abolirlo con el bautismo en agua. La cuestión es que él tiene una lucha. Romanos 7 es donde dice, las cosas que yo deseo hacer, me cuesta hacerlas. Y lo que menos deseo hacer, eso termino haciendo. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará, dice él, de este cuerpo de muerte?
Entonces fíjese, hermano, que es algo que es importante, porque ahora, le repito, tanto usted como yo tenemos que ponerle atención, porque él habla de algo que le está generando problemas. Romanos 8 ya habla cuando está siendo gobernado, pero el punto básico, le repito, hay algo en el interior que puede ser que se convierta en una lucha en la vida del cristiano. Y le repito, eso no significa que esté endemoniado, no, hermano. Esa se podría llegar a dar hasta incluso un tipo de contaminación. Por eso recuerde que, 2 Corintios 8 es verdad, que dice que recordando que tenemos tales promesas. Tales promesas son, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De espíritu y de carne. Y carne habla de cuerpo y de alma. Fíjese, entonces habla de algo en lo cual usted y yo tenemos que empezar a luchar. Pero entonces, mire, hermano, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente lo primero que uno tiene que evaluar es qué hay en el corazón. Porque fíjese que de esto empieza, ahí es donde empieza el problema. Por ejemplo, Génesis habla que en el corazón están las intenciones y están los pensamientos. Y que era básicamente en ese momento solo de hacer el mal. Fíjese. Entonces, mire, hermano, cuando se habla en ese aspecto, le repito, una intención habla precisamente de los propósitos, los intentos que la persona tiene. ¿Cuáles son los propósitos? Es lo que hay que ver. Ese es el deseo del corazón. Pero la cuestión es el otro aspecto, porque ahora ya no solo es de tener un propósito, un deseo, sino, hermano, viene la manera. Dice, ahora cuando se habla del pensamiento, se habla, por ejemplo, la maquinación, se habla como la invención, se habla como precisamente la manera en la cual la persona ya está buscando llevar a la práctica lo que desea. Mire, por ejemplo, un estafador. Primero tiene que formar un plan en su mente de cómo va a actuar. Y después lo lleva a la práctica para engañar a alguien. Ahora, ¿qué pasa con el corazón? Precisamente eso, lo que le repito, primero viene el anhelo. Por eso, mire, la batalla en el alma precisamente viene el primer choque que hay es la intención. La intención es lo que usted desea hacer. Sea espiritual o sea carnal, llegan intenciones. Siempre van a llegar. Uno que, hablemos cualquier persona, no quiero ir a la iglesia, no hay problema, ahí llegó la intención. Pero de ahí depende de cómo voy a actuar. ¿Qué le dijeron a Caín? El pecado está a la puerta y te codicia. Ahora depende de ti. Porque la intención está ya en ti, porque ya estás viendo mal a tu hermano. Entonces él no se quedó en intención, sino dio el siguiente paso y cayó en pecado. Fíjese, pero mire lo delicado que es. Entonces le repito, la intención ahí está, pero entonces ve el punto, porque ahora, ¿qué hay en el corazón? Intención y pensamientos. Pero hay otro aspecto más, porque fíjese, hermanos, que cuando nosotros empezamos a revisar eso, vemos precisamente, aquí lo repetí en la Biblia Prat, fíjese, pero dice Deuteronomio 9:4, no pienses en tu corazón de que por mi justicia Jehová me ha hecho poseer esta tierra. Solo permítame, voy a arreglar que lo puse de más. Pues fíjese, él dice, no pienses, es decir, que en su corazón no lleguemos nosotros a tener ese pensamiento que somos merecedores de algo. Sea bueno o sea malo. Porque hay gente que dice, mire, la verdad, yo me merezco que me vaya mal porque hice tal cosa. No es así. Eso no es así, porque el pensamiento de Dios no es hacerle mal a usted. Ahora, pero si hay una cuestión, usted depende de cómo esté pensando, ahí sí viene el problema. Porque entonces la cuestión es, mire, cualquier error, todos hemos fallado en algo, todos. Entonces usted ya falló en algo. Dice, no, por eso es que me está yendo mal, por lo que yo hice. No, porque la Biblia dice que si alguno viene, ¿verdad? ¿Qué pasó? Está la enseñanza, no le puso atención y fracasó. Entonces dice, esto estaba escrito para que usted y yo no pecáramos. No le hicimos caso, fallamos. Pero ahora que la persona ya falló, ¿qué dice? Si alguno ha pecado, ¿qué dice? Abogado. Hay oportunidad de reconciliación. Entonces viene la persona, reconoció que
¿Por qué se me ocurrió hacer tal cosa? Pidió perdón, se arrepintió. Todo bien. Entonces, hermano, una vez tiene comunión con Dios. Una vez más puede acercarse, pero ya sin esa acusación. Pero le repito, ahora si viene con esa situación, es que lo que yo hice, por eso no, ahí está mal. Les repito, no es esa la manera en que Dios maneja, pero eso es delicado porque ese es un problema grave en el corazón. Porque entonces déjeme que le explique esto, porque mire, déjeme, ahorita le voy a ampliar un poco de esto. Pero mire, estaba viendo esta situación precisamente, porque le repito, el apóstol se puso a hablar sobre eso y lo que él hablaba en la sangre, la transfusión, yo me lo revisé bajo otra perspectiva. Y habla de este hombre, el doctor Barnard, que hizo precisamente en 1967 el primer trasplante de corazón y toda la cuestión que hizo. Mire, yo creo que antes había experimentado con monos o gorilas, no me recuerdo. A lo lejos me recuerdo que algo así había él hecho los experimentos. La cuestión es que terminó con el ser humano. Y este cuate, mire, quedó sano el corazón, pero se murió porque le dio neumonía. Entonces el punto es que fíjese que ese es lo primero que se dio. Pero mire, hermano, estaba revisando y por eso le digo, cuando el apóstol habló sobre la sangre, me puse yo a ver ese aspecto, porque mire, según la información que hay ahí, dice que durante más de 20 años han documentado esto, de que la persona cuando recibe, por ejemplo, como el corazón de alguien más, empieza y se le activan. Mire, precisamente gustos. Y dice personalidades del donante. Mire, lo que dice ahí la enciclopedia era eso precisamente, el receptor. El receptor habla a la persona que recibe el corazón nuevo. Pero fíjese que cuando se habla, los receptores en la Biblia se habla de un aspecto que llega a iniquidad. Pero también, le repito, previo a eso vienen lo que son los hábitos. Vienen las costumbres y mire, entonces ahí ahorita le explico tal vez de eso un poco más, pero ¿qué es lo que ocurre? Mire, ellos lo documentaron los científicos y fíjese que según lo que ellos dicen, no deberían de tener cambios en la personalidad ni adquirir los rasgos de otra persona, así dicen ellos. Pero estaba revisando eso, también dice la teoría de los seres vivos, dice que cada célula posee una memoria, cada célula. Entonces le digo, ellos dicen solo la mente, no, pero eso va más allá de eso. Porque por eso la Biblia habla de los pensamientos del corazón. Y recuerde que lo que es el corazón usa dos funciones, ¿verdad? Se contrae y se expande. ¿Se recuerda cómo es? Sístole ahí. Ahí está, cabal, como dice el hermano. Entonces, eso hermano, eso lo aprendió usted en primaria, hombre. Ya debería saber la sangre pura y la sangre impura. ¿Se recuerda? El proceso de limpieza. ¿Verdad, hermana? Pase el examen usted a ver quién pierde aquí. Entonces, mire, ¿qué es lo que ocurre? Viene, le repito, es un proceso que hay. Y hermano, entonces lo que ellos dicen, los científicos, es que cada célula tiene eso. Y entonces, si considera usted todo el proceso que lleva en la sangre, obviamente eso llega al corazón. Y se está activando un proceso de memoria. Entonces, mire hermano, hay situaciones porque, mire, el cuerpo humano ahí sí que es toda una maravilla. Pero entonces déjeme que le muestre esa cuestión, porque fíjese que viene esto, y cuando estaba revisando, esta señora tiene un libro, se llama Un cambio de corazón. El libro, por cierto, ahí está en internet, yo ya lo bajé, pero no he tenido tiempo de leerlo, esta semana lo leo. Pero es pequeño, por cierto, ahí bájelo usted. Entonces ella viene y dice precisamente que a ella le trasplantaron el corazón de un joven. Ella es una mujer. Pero dice que después de eso, lo que le pasó precisamente es que le empezó a gustar la cerveza, el pollo frito y el chile verde. Chile picante. Era enemiga del chile, ahora ya le gustaba. Mire, no sé cómo es usted, pero eso, mire, vino como consecuencia precisamente de eso. Fíjese, el otro es este niño llamado Timmy. Dice que precisamente era un niño, no me recuerdo si como 4 o 6 años por ahí estaba. La cosa es que viene el niño, se murió y le dieron el corazón a otro niño. Fue la donación. Entonces, pero cuando el otro ya había reaccionado, ya la operación ya salió todo bien.
Él vino y empezó a mencionar precisamente ese niño Timmy, y empezó a decirle que a él le empezaron a gustar los juguetes de los Power Rangers, pero que ya no los jugaba. Entonces, cuando empezaron a investigar la situación de esa, precisamente, dice que lo que pasaba es que el niño que se murió le gustaba jugar con esos muñecos, y se acercó así como ahí a una parte, agarró y se le cayó un muñeco de esos, y por agarrarlo, pum, se cayó y se mató. Entonces él viene a describir que dice que él sintió, el niño al morir sintió un gran dolor, empezó a sentir muchas cosas, y que como consecuencia, como había muerto, le gustaban siempre los muñecos, pero ya no quería jugar con ellos para no volver a morir. Y ahora su corazón está en otra vida. Fíjese. El otro, mire, está interesante porque viene el cuate era un empresario, que él dice que lo que le gustaba era únicamente trabajar. Pero fíjese que después de que a él lo operaron, le empezó el deseo de querer andar en bicicleta. Fíjese. Y resulta que el que le donó el corazón era un hombre que sí le gustaba hacer ejercicio. Era un muchacho y que andaba en bicicleta cuando lo aventaron y lo mataron. Y a raíz de eso dice que ese hombre empezó a cambiar su vida, porque a los pocos días de estar en el hospital, ahí ya consciente, pidió una bicicleta y empezó ahí a hacer ejercicio y hace esos eventos, ¿cómo se llama? Para recaudar fondos, pero en bicicleta. Pero como consecuencia de un traspaso de corazón. Mire este otro, viene una mujer, una joven que precisamente dice que le trasplantaron, o le injertaron, como usted quiere decirle, el corazón de otra persona, de un muchacho que se llamaba Dani. Pero entonces viene ella, pero dice que él incluso tenía un libro, que él era poeta y le gustaba escribir y todo, y creo que un par de años antes él empezó a preparar poemas porque se los estaba dedicando a alguien alguien que iba a tener su corazón. Ahora recuerde una cuestión, porque mire hermano, alguien dirá, ¿y cómo será eso? Es bien fácil. Porque tome en cuenta que eso se llama la agonía. Mira hermano, una persona puede estar en agonía, como Jesús. Y cuando estaba ahí compartiendo el Cordero Pascual, instituyó la Santa Cena, él ya estaba en agonía. A las horas iba a morir. Se fue a orar al monte, al huerto, y se puso a orar, y mientras oraba, gotas como de sangre dice que le brotaron. Él estaba en agonía. Y él no tenía ni siquiera gripe. Una persona puede estar en agonía determinado tiempo, fíjese hermano, y le repito, no es que esté enfermo, sino que está llegando al término de su vida. Ahora este tipo, no se estaba preparando, tal vez ya le estaban preparando a él. El punto es que vino él y dice que dentro de las cosas que tenía es que escribió canciones, y dice que esta joven, cuando agarró el corazón de él, ¿verdad? Y cuando le empezaron a poner canciones y poemas del cuate empezaba una frase y ella los terminaba, sin siquiera conocer lo que el otro había escrito. Interesante la cosa, ¿verdad hermano? Mire, este es otro bien curioso. Ahí le puse, si usted quiere revisarlo, la historia de un tipo que le dieron el corazón de un hombre que se suicidó. Y este cuate sí le fue mal, porque dice que precisamente cuando ya estaba bien, como al año, fue a agradecerle a la familia de quien le había donado el corazón, y conoció a la viuda del cuate, se enamoró de ella y se volvieron a casar. Mire, y con el corazón del otro se casó. Pero una cosa curiosa, porque ahí lo dice, precisamente ahí le resumí, dice que él incluso se volvió a quitar la vida. Él se quitó la vida de la misma manera en la que se la había quitado el otro cuate. Fíjese. Mire, le digo, ese está documentado. Déjeme, este es el último que le enseño ahí. Pero mire, dice, una niña de 8 recibió el corazón de otra niña de 10 que la asesinaron. Y dice que el resumen está de que vino la niña y empezó a tener sueños, empezó a tener así cuestiones constantes, y como que le hablaban y le decían cosas. Entonces vino la mamá y la llevó con el psicólogo a ver qué estaba pasando, y ella le empezó a contar, le empezó a decir un montón de situaciones. Y entonces cuando estaban allí,
Resulta que, fíjese, mire, ¿qué pasa? Vino y le contó al psicólogo, pasó esto, pasó lo otro, y le contó quién era la persona que la había matado, con qué tipo de arma, qué habían hablado, todo, todo. Y entonces, mire, documentaron el caso completo con el psicólogo, de todo lo que ella, su corazón se lo estaba dictando. Lo apuntaron todo, lo llevaron a la policía, investigó, encontraron al tipo y lo metieron a la cárcel. Mire, el corazón de la muerta fue la que dio la evidencia de todo. Y le repito, ahí está, ese es el doctor, ahí documentó eso también. Mire, hermano, ¿verdad que está mero curioso eso, verdad? Porque ahora alguien dirá, bueno, ese es para el que le trasplantaron el corazón. Tiene razón, porque ese es un aspecto literal. Ahora déjeme que venga yo con usted. Porque mire, aquí hay una situación. Ahora, ¿qué dice? Dice que lo que usted tiene que hacer es circuncidar, ¿qué? El prepucio de su corazón. Porque mire, eso fue en lo literal. En lo literal ya le ocurrió a estos. Ahora venga usted, solo déjeme que, déjeme que me voy a adelantar. Vamos a ver. No. Ahí está. Mire esto, déjeme, ahí me adelanto con esto un poco, pero me interesa. Porque mire, ¿qué es lo que dice el libro de Crónicas? Dice que cuando fueron a tomar a David, precisamente para que fuera rey, la Reina Valera 2000 dice, todos los de Israel tenían un mismo corazón para poner a David por rey. Mire, eran del mismo sentir, es lo que usted y yo diríamos, ¿o no? Mire, ¿qué es lo que dice Hechos 4:32? La congregación eran de un corazón y de un alma. Mire la cuestión cómo es. Porque no es tan simple como cualquiera lo agarraría. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Mire, uno de los problemas delicados que hay, mire, ahora le puse los casos de estos que son aspectos clínicos. Ahora tómelo usted en cuenta porque dice la congregación, cambie congregación, ponga la iglesia. La iglesia local, usted y yo, aquí en la misma, el mismo que dice, deberíamos de ser de un corazón y de un alma. Mire hermano, eso se habla unidad, eso habla tener la misma visión espiritual. Fíjese, pero entonces ¿sabe qué es lo que ocurre? Mire, el problema está precisamente en ese sentido, porque ahora venimos usted, vengo yo, y le repito, ¿qué ocurre? Si usted y yo deberíamos de estar con el mismo tipo de corazón. Pero entonces, ¿qué pasa si viene usted? Estamos en unidad. Y resulta que alguien tiene ese problema, que el corazón que tiene todavía no ha sido circuncidado. Cuando se habla de la circuncisión se habla de carne. Un corazón lleno de carnalidad. ¿Cómo puede encajar la vida espiritual? Un hombre que es espiritual con un hombre que no es tan espiritual. ¿Qué piensa usted, hermano? Mire, mire, por eso se da incluso un problema en el hogar. ¿Por qué? Porque mire, hermano, en los hogares hay alguien que tiene un carácter más dominante en algún caso. Y resulta que el más dominante, no sé si es el más espiritual o el más carnal, pero uno de los dos. Pues de los tres hablemos, pongamos padre, madre, hijos, ahí está. Así no señalamos a uno, sino a todos, ¿verdad, hermanos? Entonces, es que eso pasa, porque mire, ¿qué pasa si alguien tiene un carácter dominante? En su hogar, hermano, no diga para no tener problemas, pero ¿quién tiene un carácter más fuerte? ¿Usted o su pareja o sus hijos? Solo póngase a pensar. Ahora póngase usted a pensar. El caso de alguien que sea como el apóstol Pedro, demasiado impulsivo. Cualquier cosa ya estaba hablando. ¿Usted no ha visto problemas familiares alguna vez? Hermano, ay Dios, dichoso usted, puro ángel. Mire, hermano, yo ayer estaba mi sobrino y se enojó la señora con él. Y va de alegarle y él no alegaba. Vaya, cállate, pues le decía, vaya, cállate, pero la señora, no sé si solo ella o solo las mujeres son así de alegadoras. No sé, ¿verdad? Por eso mejor no.
Me quedo con la duda. Pero mire, hermano, él decía, ya cállate. Pero no, mire, si yo alegando tanto, él lo único le decía es, ya cállate. Porque tenían que irse y como él no le hacía caso, se enojó y le dijo, mejor me voy aparte. Él la tenía que llevar a su trabajo y dijo, mejor me voy en bus. Iba a llegar tarde. Pero mire, el carácter es lo que le afectó a ella. Y no sé de usted. Pero ahora, ¿por qué? Porque le repito, ¿cuál es el problema del corazón? Si hay mucha carne, entonces, hermano, no encaja. ¿Y sabe cuál es el problema? Que entonces, si viene y encaja, ¿qué es lo que va a hacer? Por eso le decía Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, esto es lo que no quiero hacer y eso termino haciendo. Esto es lo que deseo hacer y no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una, ¿qué? Hay algo, una influencia de parte del otro corazón, si lo hablamos como familia, en el cual prácticamente el corazón de alguien que tiene problema de carne está afectando más. Mire, yo tengo mi hermano, él fue casado en alguna época y se terminó divorciando, pero ¿qué hacía? Vamos a la iglesia, no, decía la mujer, hoy pasan tal película, mejor se quedaban. Ya no iban a la iglesia. No es pecado ver tele. El problema de ellos es que empezaron viendo una y al final ya nunca iban. Y terminaron en problemas. Y terminaron, les repito, divorciándose. Ella se fue a Miami y él se fue a otro lugar. Pero ¿qué pasó? Esto, mire, carne en el corazón. Y les repito, ahora el problema es que usted, ¿qué dice la Biblia? Hablando del matrimonio, porque ahí hay que aprovechar con usted. Por tanto dejará, ¿qué dice? El hombre al padre, a la madre, ¿y qué? Se unirá, no de choque, sino se unirá a su mujer y será una sola carne, de un solo corazón deberían de ser. Imagínese, ahora usted es una sola carne con alguien que tiene ese problema, o usted es el del clavo. ¿Quién sufre? El otro. El resto de la familia. Está complicado eso, ¿verdad, hermano? Mire esta cuestión. Porque ahora dice Deuteronomio, siempre del corazón. Porque ¿qué es lo que dice? Hasta ahora, ¿qué dice? Jehová no os ha dado un corazón, ¿para qué? Para entender. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo deberíamos de entender? El llamado de Dios, el plan de Dios, los anhelos de Dios, el servicio que Dios quiere que yo haga, la manera en que yo debo de actuar. Recuerde que Manoa, el papá de Sansón, cuando le contó a la esposa tal cosa, le dijo, ya oremos otra vez que venga el ángel nuevamente, y llegó. Y le dice, ¿y para qué quieres que lo llamemos? Para que nos diga cómo debemos de instruir al niño. Cómo debe ser la manera y cómo debe ser su conducta. Entonces cuando se presentó, otra vez ya la esposa estaba ahí, mandó, el esposo lo llegó, pum, y mira cómo tiene que ser. A tu esposa ya le dije de lo que tiene que hacer y esto y lo otro, y le explicó, para que tuvieran un mismo sentir. Y es lo que dice la Biblia, se recuerda, caminarán dos juntos, ¿y qué? No estuvieran de acuerdo. Entonces mire una cuestión, si no entiende, jamás nos ponemos de acuerdo. Seria la cosa, ¿verdad, hermano? No le digo pues que a mí me asustó esto. A mí, de veras, hermano, mire, eso cuando me puse a revisar lo de los corazones, créame que cuando yo vi esta situación, dije, hay un cambio que necesitamos. Y eso me sirve, y de veras créame que ese tema, digo, me lo he hecho tal fecha, no hombre, era para hoy precisamente. Porque, mire hermano, yo tengo ahí como unos 40 temas que no he enseñado, pero hermano, eso es lo que Dios me puso y es lo que tengo que hablar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire, aquí habla de Salomón. ¿Y qué pasó con él? Mire, el problema de la carne. Se hizo uno, ¿con quién? Con mujeres que ni siquiera conocían a Dios. Y como no conocían a Dios, ¿cuál era el problema? Cada una quería su propio altar porque tenía su propio Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Para no pelear con esta, ahí, háganselo. La otra también quería, eran 1000 mujeres.
1000 altares. Lío seguro, hermano. ¿Usted nunca ha peleado con su pareja, hermano? Hermanos. Y eso que es una. Que fuera 1000 como Salomón, se lo llevó el río. Así que no era tan sabio Salomón, ya ve. Ya lo bajamos del pedestal. Pero mire, hermano, ahora ¿qué es lo que pasa? Le repito, mire, ¿qué hace? Inclinaron su corazón. Y por eso habla de él, que su corazón, dice, no fue perfecto. Fíjese, este es otro rey. Pero dice, su corazón no fue perfecto como el corazón de David. Porque ahora, ¿qué pasó? Había una visión espiritual en la cual él tenía que caminar. ¿Y qué hizo? Todo menos seguir lo que Dios le había dado a David. Ese es el problema. Porque entonces, mire, si viene Dios, le dio una revelación a usted de la manera, la conducta en la que usted tiene que empezar a buscar a Dios, actúe. Actúe porque Dios le está guiando. Pero si no lo hacemos, hermano, mire, ese es el error que a veces se comete. El error, mire, cada vez que hay un cambio. Mire, por ejemplo, le conté porque hace años, cuando yo estudiaba, hace más de 30 años de eso tal vez, vino un catedrático y nos contó que estaban unificando en ese tiempo lo que era el Ministerio de Finanzas Públicas. Querían por el control tributario, la evasión y todo lo que siempre se ha dado. Querían monitorear y controlar todo. Entonces estaban creando un programa, así como se está creando ahora por medio del número de NIT, en el cual viene la persona y si usted, por ejemplo, tiene su licencia, el número que le aparece en la licencia es el mismo de su DPI y el mismo número que tiene en su pasaporte. Le varía un par de números en otras cosas, pero lo básico es lo mismo. Y con eso, ahorita la SAT va a hacer a partir de enero el cambio, para que ya no tiene usted número NIT, sino su número de DPI es el mismo, con el cual ya están eliminando. Y total, mire, ahí ya van 4. Pero también lo del IX era la misma cuestión, ellos lo estaban armando. Los bancos, todo, habían hecho un programa muy bueno. Pero dice que, fíjese, y buscaban encajar y no entraban. Y en las pruebas solo un número les casó para poder llevar que corriera el programa. El número con el que corría el programa era el 666. Fíjese, y lo hicieron, le hablo, unos 30 años aquí en Guatemala. Pero como hubo cambio de gobierno, ¿qué pasó? Abandonaron el proyecto. Y se perdió todo lo que habían hecho. Y ahora, ¿por qué le digo esto? Porque aquí dice de este rey que dice, su corazón no fue perfecto como el de David. ¿Por qué? Porque David venía, Dios le dio una visión. David tuvo errores, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces él dijo, esto es lo que quiere Dios, esto es lo que quiere, esto es lo que quiere. Y cuando él tuvo que pedir, ¿qué hizo? Pidió por su hijo Salomón, porque él era el sucesor en el reino. No sé si pidió por los nietos, bisnietos, no sé cómo lo hizo. El punto es que él sí pidió por su hijo, pero Salomón ya no pidió por su hijo, que era Roboam. Y Roboam peor, ese dividió el reino. Hermano, entonces mire, lo que Dios le dio, se perdió. Y por eso no llegaron a tener un corazón perfecto. Pero mire la cuestión, lo que usted y yo necesitamos en algún momento, un cambio completo. Sería la cosa, hermano. Mire esta situación. Porque ahora mire cómo se va unificando. Le repito, a usted no le han hecho un trasplante de corazón, pero mire lo que dice en Proverbios 24. Porque dice que los hombres malos, ¿qué tienen? Dice, su corazón medita la violencia. Entonces, mire, viene una persona y está en unidad. Ahora ya dejemos el planteamiento familiar. Ahora háblele usted como familia o como amistades o compañeros de trabajo. El ambiente en el que usted normalmente se desenvuelve. O con los vecinos. Los vecinos ahí están de hace años. Los compañeros de trabajo igual. Muchos tienen 1 año de estar con ellos a la par. La familia igual. Los primos, los sobrinos, los tíos. Toda la familia ahí. Hermanos. Ahí está usted. El vínculo familiar no se rompe, pero ¿y si ellos tienen esa característica de que son hombres malos? Entonces, mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente quiere unificar y viene a querer a unir su corazón con alguien que lo que dice en su corazón lo que tiene es violencia? Ahora, ¿de qué le van a hablar?
de la violencia. Y se recuerda que la Biblia habla de eso, de las conversaciones. ¿Se recuerda, hermano, de ese texto? Hermano, ¿qué dice de las conversaciones? Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿Qué? Buenas costumbres. La Biblia aramea dice que las malas conversaciones, dice que corrompen la buena conciencia. Fíjese. Ahora vea la cuestión, mire, le repito, ahora viene alguien, no le hicieron un trasplante, pero lo que tiene cercano, hermano, es peligroso. Mire este otro. No, hombre. No estamos bien en tiempo, ya me estoy asustando. Este es el caso de Moisés. Porque mira, hermano, ¿qué dice ahí? Dice, tomaré del Espíritu, es lo que Dios le dice. Tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, para que no lleve solo la carga. Entonces dice, tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70, los que iban a auxiliar a Moisés. Entonces, mire, hermano, ahí hay una frase que le repito, nosotros decimos muchas veces, estamos en el mismo sentir, somos del mismo espíritu. ¿Por qué? Porque estamos encajando exactamente lo que queríamos. El otro desea hacer algo en tal cosa y el otro cabal había pensado en lo mismo. Dice, estamos pensando lo mismo. Y entonces, mire, hermano, ¿qué es lo que ocurre? Porque les repito, ahora viene Dios. Y lo que está haciendo es precisamente agarrando a alguien que tenga una misma visión espiritual. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? No, mire, no puede agarrar, porque ahí dice, tomaré del espíritu que está en ti, pero no es el espíritu del hombre. No es el de Dios. Es el de Dios. Por eso se recuerda que más adelante agarró, ¿en qué está? Éxodo también está, a Joliab y Bezaleel, que dice que Dios le dio un espíritu para poder crear cualquier diseño de todo lo que se iba a hacer en el tabernáculo. Y puso gente que iba a hacer su ayuda con el mismo espíritu, que eran buenos. Mire, solo póngase usted a pensar porque ve las figuras. El arca del pacto. El arca es bonita, pero hacer los dos querubines así como estaban, de oro puro, dice labrado a martillo, sin ni siquiera pegarle algo, sino cortado directamente como es, hermano, un trabajo que se hizo. Tenía que ser alguien bueno para eso. Tenía que ser alguien que obviamente en ese aspecto estaba bien. Y él tiene la... entonces, hermano, ¿qué es lo que ocurre en algún momento? Mire, parte de los problemas que nosotros vamos a tener en alguna medida es precisamente el hecho de que tanto usted como yo necesitamos acercarnos a Dios, pero reconocer algo, reconocer que debe ser algo que venga de Dios. Yo jamás le puedo decir, reciba de mi espíritu. Yo no podría hacer algo así, porque ¿sabe qué ocurre? Lamentablemente eso se da. Mire, hace años se dio un grave error, y le digo que es el grave error, en el caso de una persona, en la cual lamentablemente, fíjese que le mataron al hermano, y cuando llegó, porque lo invitó el hermano Sergio a predicar en la zona 5, él cuando dijo reciba el espíritu de mi hermano, y su hermano estaba muerto. ¿Usted qué hubiera hecho? Hermano. Mire, por eso digo, ¿usted qué hubiera hecho? Porque ese es un problema grave. Mucha gente, amén, dijo y pasó al frente para que oraran por ellos. Y la Biblia en Levítico, creo que es 13 o 18, en la RBA dice, no habrá entre vosotros uno en el cual haya espíritu de muerto. Fíjese. Mire, hermano, por eso le digo, no es reciba mi espíritu, no es eso. Usted lo que dice Isaías capítulo 11, ¿qué es? Verso 2, los 7 espíritus. Reposará el espíritu del Señor, de Jehová. Y habla espíritu de sabiduría, inteligencia, ¿cuál era? Consejo, temor del Señor
¿Ah? Poder y el otro no me acuerdo. Ahí están. El punto, hermano, es eso, de que mire, usted debe tener el cuidado de que nadie venga a decirle algo así. Porque les repito, ahora, ¿por qué estamos hablando ahí de Moisés? Precisamente porque Moisés tenía esa característica. La característica era específicamente que él estaba en una condición en la cual él no iba a trasladar de lo propio. Incluso cuando usted lee el libro de Números, capítulo 13, cuando dan el informe, se habla de Josué y de Caleb, que dice que eran de un espíritu distinto a los otros 10. Fíjese, ¿por qué? Porque una de las cosas que usted necesita precisamente es esto, es el acercarse a Dios con la certeza, hermano, de que Dios va a hacer algo. Vamos a ver. Aquí estamos, mire. Perdón, es que me puse ahí. Se gasta uno la batería por jugar, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, hay una cuestión, porque déjeme ahorita, viene eso. Dice, tomó del espíritu él y lo puso en los 70. Incluso se recuerda que en ese sentido estaban allí. Pero dice que faltaron 2. Y cuando faltaron 2, ¿qué pasó? Estaban en el campamento y dice que cuando estaban ahí empezaron a profetizar. Y es cuando llegó Josué. Josué era el ayudante, pero no había llegado a la madurez que le correspondía. Y digo, mira, Señor, lo que está pasando allá, impídeselo, decía él. Porque él creía que estar a la par de Moisés era tener el mismo sentir, y no era así. Y él dijo, ojalá todo el pueblo fuese así. Así lo dice la Biblia 60, fíjese, hermano. Pero entonces hay una cuestión, porque mire, 1 Pedro habla algo interesante, porque dice que nosotros fuimos rescatados, y ese es uno de los aspectos que usted y yo tenemos que ver en algún momento, que es, dice, de vuestra vana manera de vivir, que dice que nosotros heredamos de nuestros padres. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pues el mismo, si usted quiere, el mismo corazón. Qué buen corazón tiene la gente. Dice, no, hermano, vea, hay cuestiones que usted debe de tener el cuidado necesario. Porque, mire, yo no sé si usted ha oído esas frases. Ve, este salió igual que el abuelito. Como 10 novias tiene. Hermano, ese es un problema. Problema precisamente que les repito, que es lo que ocurre. Porque mire, hermano, nosotros sí tenemos que tener una visión, pero les repito, lo espiritual, lo que depende de Dios. Cuando se mete alma, ahí sí hay un peligro grave. Ahí hay un gran peligro. Y mucha gente sabe qué ocurre con ellos. No le han puesto esa atención, sino que simplemente creen que es algo que hay que dejarlo allá. No hay pena. Bien, hay mucha pena, hermano. Porque mire, viene usted y ahora, ¿qué es lo que tiene? Una vana manera de vivir. Una manera en la cual prácticamente los padres, o si usted quiera, con quien se relacione, está en malas condiciones espirituales. Y nosotros queremos tener una unidad en la cual prácticamente el corazón de ellos se va a acercar al nuestro. Hermano, mire esta, porque esa es de las promesas de Dios. Ezequiel 11 dice que quitaré de su carne, dice, el corazón de piedra, y le daré un corazón de carne. Y ahí dice más adelante que va a quitar otra vez el corazón de piedra y le dará de carne. Y recuerde que dice que va a escribir en nuestro corazón, ¿qué? Sus leyes, sus mandamientos, el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente necesita usted y necesito yo? Esto precisamente, que venga Dios y que arranque mi propio corazón. Pero no en lo literal, sino que arranque Dios eso y que nos ponga ese corazón nuevo. Porque mire, ¿qué hizo Dios? ¿Se recuerda qué hizo con Saúl? Eso lo hizo Dios con Saúl. El pueblo pidió rey y no era el momento de rey. Iban a tener rey porque la ley decía, cuando ustedes escojan un rey, estos son los requisitos. Pero no era el tiempo todavía. Entonces, como ellos hicieron eso fuera de tiempo, vino Dios al final, bueno, dijo, eso quieren, ahí está, les doy a Saúl.
Pero como él no era capaz, ¿qué hizo Dios? Dice la Biblia, lo mudó en otro hombre. Lo cambió completamente para que hiciera un buen trabajo y ni así lo hizo bien. Pero Dios lo cambió completamente, fíjese. Ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que quiere hacer Dios con usted y conmigo. Les repito, lo que hace es que prácticamente nos están poniendo algo que es de Dios. Para que entonces usted no pueda decir que no es capaz. Para que usted jamás pueda decir que no tiene el respaldo de Dios. Claro que sí, sí nos compraron con la sangre de Cristo. Y eso es lo que la gente a veces olvida. A veces lo que se nos va a un lado es precisamente la inversión de Dios. ¿Cuánto ha invertido Dios en su vida? Póngase usted a pensar cuántos años tiene de cristiano. Tantos años, muy bien. ¿Cuántas veces ha trabajado Dios en su vida? ¿Cuántas veces le ha hablado? ¿Cuántas veces le ha hablado en su palabra? ¿Cuántas veces en palabra de profecía? ¿Cuántas veces en los mensajes? ¿Cuántas veces le ha dado sueños o visiones? ¿Cuántas veces no ha llegado alguien y le ha dicho algo de parte de Dios? ¿Cuántas veces no lo ha animado? ¿Cuántas veces no lo ha usado? Hermano, cuando uno hace cuentas, un montón. ¿Y qué? Ya invirtió Dios tiempo en usted. Y ahora viene la persona y dice, soy inútil. Ah, hermano, a ese sí hay que hacerlo jabón, ¿verdad? Porque esa es la cuestión. Mire este. Ahí creo que ahí terminamos. Romanos 8:11. Pero dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, fíjese, de entre los muertos, ¿qué dice? Habita en quién. Ahora, ¿qué habita en nosotros? Hermano, ¿qué espíritu? ¿Ah? La Biblia dice que usted es templo y morada. ¿De qué? Estamos de acuerdo, ¿verdad? La Biblia dice que al nacer de nuevo nosotros, la entrada está Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Ahí entran en nosotros y empieza un cambio completo en la vida nuestra. Pero entonces, ¿qué ocurre? Mire, ahora dice, ese espíritu, ¿qué? Habita en nosotros. Ahora, si bien Él habita en nosotros, ¿qué va a hacer? Los cambios necesarios. Mire, usted, por ejemplo, en algún momento vivió en tal casa. No sé, alquilaba o lo había comprado, la vendió y ahora está en otra. Bueno, cuando llegó, ¿qué empezó a hacer? Los cambios necesarios. Ese color no me gusta, a pintar. Ese piso no me gusta, a cambiar. Eso no me gusta y empezó a hacer los arreglos que usted quería. Porque usted iba a estar allí, ¿verdad? Ahora llega el Espíritu Santo y empieza así también. Tiene que hacer los arreglos necesarios para que Él esté bien en ese lugar. Alá, lo que le sale sí, sería esa espina que no sé qué, se la quitan aún. Y nos van quitando todo lo que sea necesario. Pero entonces está el Espíritu que, le repito, dice, habita en nosotros. Ahora, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, hubo un cambio pleno en su vida. Ahora que llegó el cambio pleno, ¿qué ocurre? ¿Qué quiere hacer Dios? Hermano, va a poner precisamente eso. El pensamiento de Dios, el corazón de Dios va a traer los cambios completos. Mire, por eso le enseñaba, si en lo literal pasa eso, ¿cómo no va a pasar en lo espiritual cuando es Dios el que lo está haciendo? Por eso es que usted ve cambios en su vida y a veces dice, ¿y cómo es que yo dejé de hacer tal cosa si era lo que más le gustaba? Llegó eso, mire, el Espíritu empezó a trabajar en su vida y lo que antes le gustaba, ahora lo aborrece. Como decía esa señora, ella odiaba el pollo, ella odiaba comer chile y ahora le gusta, porque le cambiaron el corazón. Ahora, ¿cómo era usted? Usted amaba el pecado, yo también, ahora lo odiamos, por el cambio que hicieron en su vida y en la mía. ¿Se da cuenta? Hermano, mire, ¿cuánto está haciendo Dios en usted y en mí? Ahí sí que seria la cuestión. Mire, ahí está. Fácil la cuestión, ¿verdad, hermano? Ahí sí que solo es dejar que Dios haga la obra que quiere hacer en su vida y en la mía. La pregunta específica, hermano, es ¿cómo está trabajando Dios en su vida?